En este nuevo video vamos a explicar el uso del osciloscopio de una manera fácil y sencilla. Pero para poder entender el uso del osciloscopio, primero necesitamos tener algo muy claro, un concepto muy claro. ¿Qué es frecuencia y qué es periodo y qué es amplitud? Acá en esta imagen tengo una señal sinusoidal que tiene unas características donde podemos encontrar que tiene un voltaje y tiene un tiempo. En el eje Y es el voltaje y en el eje X el tiempo. Primero vamos a identificar acá, dice BP, eso significa voltaje pico. El voltaje pico de una señal es lo que tiene en voltios desde el nivel 0 hasta el voltaje pico máximo donde está la cresta, ¿sí? Eso significa la amplitud de la señal. La amplitud de la señal yo la puedo dar de dos maneras, en voltaje pico o en voltaje pico a pico. El voltaje pico es lo que tiene de 0 al valor máximo de la cresta, y el voltaje pico a pico es el voltaje que tiene entre las crestas, la magnitud, ¿sí? Teniendo eso claro, entonces vamos a identificar otra característica de esta señal, que es el periodo. El periodo de una señal es el tiempo que tarda en realizar un ciclo. Como vemos acá en esta señal, parte desde 1 voltio, decae hasta 0 voltios, aumenta nuevamente hasta -1 voltio, luego vuelve hasta 0 voltios y vuelve a tomar un valor pico de 1 voltio. Acá en este punto hemos cumplido un ciclo, una vuelta de esta señal, se ha repetido una vez. Acá ese tiempo lo vamos a decir que es el periodo. Entonces dejemos claro, el periodo de una señal es el tiempo que tarda en realizar un ciclo, nada más. Ahora vamos a decir qué es la frecuencia en una señal. La frecuencia en una señal se define como el número de ciclos que hace la señal en un segundo, ¿sí? El número de veces que hace un periodo en un segundo, ¿sí? Y eso lo vamos a decir, lo vamos a definir como hertz, los hercios. Entonces los hertz son el número de vueltas que da una señal en un segundo. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro qué es voltaje pico a pico, periodo y frecuencia. Entonces ahora ya podemos pasar a analizar cómo es el funcionamiento de un osciloscopio. Acá en la imagen tengo un osciloscopio digital que últimamente pues están ya muy común en los laboratorios encontrar este tipo de osciloscopios por su facilidad de manipulación, porque son muy compactos y pues ligeros también. Entonces este osciloscopio funciona igual que uno de los anteriores, solamente que es un poco más moderno y nos va a facilitar las cosas a la hora de tomar las medidas. ¿Qué podemos identificar en este osciloscopio? Tenemos la pantalla donde vamos a hacer nuestras mediciones, donde vamos a visualizar las señales. Tenemos los conectores BNC, donde vamos a conectar las puntas, que son estas, las puntas que se conectan en un osciloscopio con su conector BNC. La forma de conectar pues es muy intuitiva. Acá en la punta podemos identificar un switch que tenemos, un pequeño switch, donde está en un 1 o multiplicación por 10, por 1 o por 10. Eso lo vamos a utilizar cuando tengamos una señal que es muy grande, que no, por decirlo de alguna manera, no cabe en la pantalla del osciloscopio. Entonces vamos a multiplicar o vamos a dividir esa señal por 10, la dividimos en 10 y generalmente lo vamos a tener por 1, ¿sí? Que son las señales pequeñas que caben pues dentro del osciloscopio. Este osciloscopio digital es muy fácil de utilizar. Lo primero que uno tiene que hacer cuando va a empezar a utilizar un osciloscopio, pues después de conectar la punta, es calibrar el instrumento para que todas las medidas que hagamos sean certeras, pues y no tenga ningún error inicial de calibración. Acá en esta parte, en la parte inferior, tenemos una parte de calibración. Entonces lo que vamos a hacer es conectar la punta en esta donde tiene una señal cuadrada
y el conector caimán acá donde está el símbolo de tierra. Este caimán lo vamos a conectar donde está el símbolo de tierra y la punta donde está la señal cuadrada. Bueno, después en este pues es muy sencillo porque le vamos a dar auto, este botón de auto, y él se calibra automáticamente solo y nos va a mostrar una señal cuadrada, ¿sí? Luego entonces tenemos también otro tipo de osciloscopios que era el que se utilizaba anteriormente, en muchas partes todavía se tiene. Es un osciloscopio análogo, ¿sí? Es un poco más grande, más pesado y no tan fácil de manejar como el otro, pero es fácil. También tenemos los conectores para las sondas o las puntas. Entonces conectamos la sonda y para calibrarlo, acá en esta punta tiene, en esta parte de acá arriba, tiene una letra que dice cal, 0.5 voltios. Ahí es a calibración, una punta de calibración para 0.5 voltios. También hacemos lo mismo, conectamos la punta acá y el negativo lo podríamos conectar acá con un plug. También nos va a generar una señal cuadrada, pero este no tiene el botón de auto, entonces lo tenemos que calibrar nosotros automáticamente. Acá esta perilla es de voltaje, estas dos perillas es para la amplitud de la señal y esta otra perilla es para el tiempo. Entonces, primero vamos a probar con este. Acá en este también tenemos voltios por división y segundos por división. Ya teniendo el osciloscopio calibrado, esta perilla lo que nos va a decir es que nos va a dividir en una escala de voltaje cada cuadrito de la pantalla del osciloscopio, ¿sí? Y en este que es digital nos va a aparecer acá abajo, en cada cuadrito, cuántos voltios por división me vale. Y esta me va a manejar el tiempo, o sea, cada cuadrito cuánto tiempo vale por división, y acá también me lo va a mostrar. Entonces acá en este que es el canal 1 que maneja esta perilla, dice que tengo 20 milivoltios por división. Cada cuadrito en el eje Y me vale 20 milivoltios por división, y en este la escala del tiempo me lo va a dar para todos los canales que tenga el osciloscopio. Entonces acá me dice que es de 200 microsegundos por división, o sea que cada cuadrito de estos en el eje X me vale 200 microsegundos. Igual en el osciloscopio análogo. En el osciloscopio análogo, esta perilla me va a manejar los voltios por división de este canal 1 y esta perilla me van a manejar los voltios por división en este canal 2. Y esta perilla de tiempo por división me va a manejar el tiempo para los dos canales que tengo. Entonces, los voltios por división van en el eje Y y el tiempo va en el eje X. Bueno, sigamos mirando este digital. En este digital lo podemos ver, tiene dos canales solamente, cuenta con dos canales, o sea que puedo analizar dos señales al mismo tiempo, ¿sí? Tengo una perilla de posición vertical, o sea que moviendo esta perilla puedo subir o bajar la señal. Igual esta, moviendo esta perilla puedo mover la señal en el eje horizontal, ¿sí? Acá hay unos botones que es de medida. Este botón de medida es el que me va a decir en la pantalla, me va a dar el dato exacto sin yo tener que empezar a contar los cuadros, cuánto tiene en amplitud y cuánto tiene en frecuencia o en tiempo, ¿sí? Este tipo de osciloscopios le puedo conectar una USB para grabar la imagen y poderla llevar a un informe que tenga que presentar o algún trabajo que tenga que presentar, pues que tenga que dar algún archivo, y puedo mostrar entonces la imagen presionando este botón de print screen. Hago captura de la imagen que tengo y lo paso a una USB en formato JPG. También tengo acá un botón de run stop que es para pausar la medida,
Este es para pausarla y dejarla estática y poder hacer análisis. Y pues tengo un botón de menú, que eso es pues el catálogo o la guía de usuario nos va a decir qué podemos o qué parámetros podemos utilizar de este tipo de osciloscopios. Bueno, miremos este otro que es el análogo. En este análogo pues entonces tenemos también dos canales, acá una palanca que puedo medir en alterna o en directa. También tengo múltiples perillas. Esta perilla es de la intensidad de la luminosidad que se está presentando acá en la pantalla, el foco para que sea más focalizada o más dispersa, y pues también tengo otro poco de perillas que sirven de utilidad, tienen alguna utilidad. A medida pues que vamos avanzando en los cursos vamos a ir viendo para qué funciona. Bueno, pero todo esto lo vamos a entender es con un ejemplo. Entonces tengo preparada esta señal acá, donde voy a decir que cada cuadrito en voltaje, o los voltios por división, va a ser de 5 voltios, y cada cuadrito en el tiempo va a ser igual a 20 milisegundos. La frecuencia de una señal, la forma para encontrar la frecuencia, es igual a 1 sobre el periodo. Entonces vamos a decir de qué frecuencia es esta señal. Si tenemos que acá empieza la señal y acá cumplió una vuelta en este punto, entonces tenemos 1, 2, 2 y medio, 2.5 cuadros por 20 milisegundos. Entonces tengo que para un ciclo se tarda un tiempo de 0,05 segundos. Entonces con ese dato ya puedo tomar o puedo saber encontrar la frecuencia. La frecuencia es A1 dividido lo que nos dio, que es el periodo 0,05 segundos. Entonces esto tiene esta señal que tenemos acá tiene una frecuencia de 20 Hz, o sea que va a realizar 20 ciclos en un solo segundo, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia de la red eléctrica en América es de 60 Hz, en Europa es de 50 Hz. Quiere decir que la sinusoidal va a dar 50 vueltas en un segundo o 60 vueltas en un segundo. Bueno, acá también tengo preparado otro ejemplo para el uso del osciloscopio utilizando el multisim. Acá tengo un generador de señal y acá tengo un osciloscopio. Un osciloscopio que este multisim tiene varios osciloscopios. Acá el que voy a utilizar es el de Tektronix. Entonces vamos a simular este ejemplo para ver cómo nos da. Tenemos acá, cuando doy doble clic en el osciloscopio, se me sale esta imagen que es una simulación de un osciloscopio real de Tektronix, el TDS 2024. Acá tengo el botón de encendido, entonces primero que todo lo vamos a encender y nos está saliendo en la pantalla una señal que todavía no sé de qué forma es, si es sinusoidal, si es de tipo cuadrada, si es diente de sierra, todavía no sé. Lo que voy a empezar a hacer es a encontrarla, cuál es la señal. Entonces voy a empezar, como la tenemos en el canal 1, voy a empezar a mover la perilla de voltios por división para hacerla más pequeña, que quepa dentro de la pantalla. Entonces la muevo hacia la izquierda, ¿sí?, para que sea más pequeña. Ya la moví, ahora voy a mover el de tiempo por división, para que quede más pequeño y que pueda. Aquí ya tenemos algo más visible. Vamos a seguir achicando la señal, que sea más, que se pueda ver más fácil. Y acá ya la tenemos en la pantalla, ¿sí? Entonces le voy a dar room stop, donde se pueda ver completa, para poderla ver acá. Con este botón de room stop la paré.
vamos a identificar con estos valores que tengo acá debajo de la pantalla del osciloscopio, de cuánto es la amplitud y de cuánto es la frecuencia de la señal. Y luego con el botón de Measure del osciloscopio vamos a ver si nos da igual a lo que identificamos. Dice que en el canal 1 tenemos que cada cuadrito equivale a 10 voltios, ¿sí? Entonces, como tenemos que la señal solamente ocupa un voltio, o un cuadrito, perdón, solamente ocupa un cuadro, entonces tenemos que la amplitud en voltaje pico de esta señal es de 10 voltios, ¿sí? Y en voltaje pico a pico es de 20 voltios porque ocupa dos cuadritos, ¿sí? Ahora vamos a mirar el tiempo. Dice que esta señal en el tiempo tengo 20 milisegundos. Vamos a ponerla de 10 milisegundos para que se vea más grande. Entonces, en el tiempo dice que cada cuadrito equivale a 10 milisegundos. Acá empieza la señal y acá termina, un solo ciclo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. 5 cuadros que equivalen a 10 milisegundos cada uno, entonces son 5 por 10 exponente a la menos 3. Tenemos un tiempo que se demora un ciclo de 0,05 segundos. Ese va a ser nuestro periodo de la señal. Entonces, para encontrar la frecuencia, sabemos que es 1 sobre el periodo. Entonces, 1 dividido 0,05 nos da 20 Hz. Esa es la frecuencia de esta señal. Ahora vamos a ver si en el osciloscopio nos da la misma frecuencia. Presionamos el botón de Measure, le decimos que el canal 1, presionamos este botón, Source, ya tenemos el canal 1 y qué tipo de dato necesitamos. Lo presionamos hasta que nos dé la frecuencia. La frecuencia es de 20 Hz, lo que nos dio con el periodo, ¿sí? Ahora vamos a ver la amplitud. Lo presionamos acá donde dice Type, el pico. El voltaje pico a pico de este PK es de 19.8 voltios aproximadamente. Y a nosotros, pues, acá de una manera visual nos da que son 20 voltios porque ocupa dos cuadritos. Quizás si hacemos algún zoom no va a tocar, no va a ser exactamente un cuadro el que ocupe, sino un poquitico menos, por eso da 19.8 voltios, ¿sí? Con esto ya podemos empezar a hacer medidas. Es una manera muy sencilla de mostrar cómo es el funcionamiento del osciloscopio, pero es muy útil este instrumento de medida y la verdad pues es muy fácil de utilizar. Entendamos, para finalizar y para concluir con este video, que el eje X del osciloscopio está manejado por la escala del tiempo, que se maneja con la perilla de tiempo por división o segundos por división, y el eje Y está manejado en amplitud, que se divide o se maneja con la perilla de voltios por división. Y ya teniendo eso claro, pues entonces vamos a poder hacer medidas con el osciloscopio más adelante y lo vamos a aprender, pues, o con la práctica vamos a utilizarlo de una manera muy óptima. Espero pues que les haya gustado este video, que les haya servido, y pues estaremos subiendo nuevos videos para que estén pendientes. Nos vemos pues en la próxima.